Así es, señores, y nosotros continuamos aquí en la primera hora dándole seguimiento a nuestra campaña de Navidad. Regala vida en Navidad. Invitamos a todos los televidentes, a toda la gente que nos sintoniza, a todos los empresarios a aportar su granito de arena para ayudar a llevar alegría a los niños con anemia falciforme de Depranodon, además de ayudar con alimentos para refugios de animales y rescates, aporte para los rescates. Y hoy el invitado que tenemos es un amante de los animales, es una figura siempre altruista y siempre atento a estos temas sociales. Recibimos al vocero del bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo y diputado del Distrito Nacional, Tobías Crespo. Buenos días, Tobías, ¿cómo estás? Buenos días, Loretni, Elías, Carlos y Eduarda, y verdaderamente afortunado, agradecido de compartir con ustedes en este espacio, saludando a los televidentes y, como decíamos antes de entrar al aire, ¿verdad?, preocupado siempre por los accidentes, que verdaderamente estas autoridades han dejado las vías sueltas en banda, como dice. La cantidad de accidentes que ha habido en las últimas semanas ha indicado que las autoridades pues tienen las vías sin vigilancia, sin monitoreo y sin control. Incluso hoy hay una misa sobre las víctimas de los accidentes del presidente Fernández y sobre la paz con Israel y Hamas, y en ese sentido queremos hacer nuestros aportes siempre para estos animales, que debo decirte que son de las víctimas en los accidentes a veces. Sí, yo trabajé en la ley 6317, que hay un capítulo de transporte de animales de manera digna, me tocó a mí trabajar eso, y también en la ley de protección animal me tocó por el lado de la ley de protección animal el transporte digno de animales, es decir, que ambas están vinculadas para proteger la dignidad y que estos ciudadanos, ¿verdad?, con una situación diferente, pues sean atendidos y protegidos. Bueno, pues gracias a Tobías, que se suma a esta dinámica con el tema de aporte para los rescates de animales. Los animales te lo agradecerán, Tobías. Así es. Diputado, usted ha mencionado que trabajó y sé que fue uno de los principales abanderados de la nueva ley de tránsito. Y el problema precisamente de los accidentes ha sido un problema, se puede decir incluso sistemático, de la República Dominicana, porque tenemos más de 20 años siendo de los principales países con muertes por accidente de tránsito. Desde su perspectiva, ¿cuáles han sido los motores que han llevado, bueno, y motores junto con accidentes ahí de tránsito también tienen un juego de palabras, pero qué ha llevado a que la República Dominicana históricamente haya sido de los principales países del mundo en cuanto a muertes por accidente de tránsito? Bueno, en primer lugar, voluntad política. Se necesita voluntad política, y la voluntad política no se expresa en palabras, se expresa en recursos, se expresa en planes, proyectos y programas en beneficio de la seguridad vial. Lo segundo es aplicar la ley. La ley 6317 establece un plan nacional estratégico de seguridad vial para reducir por lo menos al 2030 a la mitad los accidentes de tránsito, que reportan 34 punto y pico víctimas por cada 100.000 habitantes. La media de América Latina son 16. Y si nosotros por lo menos pudiésemos llevar a la media de América Latina, estaríamos haciendo un gran aporte. ¿Y por qué lo digo? Porque aquí mueren todos los días 5 y 6 ciudadanos en las vías públicas. 8, según la última estadística. Bueno, ha aumentado en los últimos meses, los últimos años, porque el plan, sí, al final y en definitiva no se ha aplicado el plan, no hay políticas enfocadas a los 3 factores de riesgo. Hay 3 factores, Carlos. El principal somos nosotros, el factor humano. De nosotros depende un 90%. El segundo factor es el factor vehículo, que tiene 3 componentes: la inspección técnica vehicular, los años de fabricación y la seguridad activa y pasiva. Y el otro componente es el factor vía, cómo están las vías públicas, y aún ese 8% que representa la vía y el vehículo puede ser evitable por el ser humano. El ser humano puede identificar el riesgo y, una vez identificado el riesgo, actuar en consecuencia. Y digo 98 porque hay un 2% que es caso fortuito, causa mayor, un terremoto, un maremoto, que se cayó un árbol, como decía el borracho que estaba frente al magistrado: mire, magistrado, es que yo veía esa vaca volando por encima de mí, o ese poste de luz, pero realmente estaba bajo los efectos del alcohol. Claro. Y en definitiva hay un 2% que no se evita, pero el otro, o 98%, puede ser evitable. Claro. Sí. Tobías, fuera de todo esto que ha tenido recientemente el Intran, vamos a obviar eso. Sí, ¿qué
y tú hablaste mucho de voluntad política, y obviamente el Intran con todas estas funciones tiene una carga importante. ¿Qué entiendes tú que ha faltado desde el punto de vista ya del gobierno en sí, ¿verdad? A través del Intran, en todo lo que tiene que ver con esta problemática del tránsito, tanto desde el punto de vista de los accidentes como desde el punto de vista de la movilidad, que ha tenido tantos inconvenientes? Bueno, yo hablaba de voluntad política y la voluntad política es fundamental. En España, Zapatero habló de eso y a partir de ahí hacia acá, de 6.800 víctimas que había en España, la bajaron a 1.040. Y el primer mandatario de la nación debe ser el que lidere el tema. Si no lo liderea, los ministros no van a estar interesados en ese tema. No le van a caer atrás al presidente de la República, no van a aplicar recursos, porque nosotros estamos en un país muy presidencialista, ¿verdad? Pero también el Intran tiene gran responsabilidad. Mira, en este gobierno ha habido un retroceso, una contrarreforma. El gobierno, después que se aprueba una ley que estaba pedida por 30 o 40 años, que empezamos una serie de políticas públicas, se eliminó la OTTT, la DGTT, el FONDE, el CAL, la Caja de Jubilación y Pensión de los Choferes, toda esa entelequia, y creamos lo que todo el mundo estaba pidiendo, una autoridad única. Creamos el Intran. Pero este gobierno viene y por decreto nombra una oficina de movilidad sostenible, que tiene derecho el presidente, pero es una contrarreforma, porque está creando otro ente que le quita competencias al Intran, le quita competencias a la OPRE, a la ONSA y a lo los obliga a tener que coordinar con esa institución. Claro, a través de un fideicomiso y desde Palacio. ¿Cómo es posible que desde Palacio tú tengas del Ministerio de la Presidencia una oficina ejecutora donde está obras públicas y hay otros entes como la OPRE? Es decir, el ministro de la Presidencia, eso es Doc, ¿verdad? Que está haciendo su travesura por ahí. El ministro de la Presidencia no tiene la capacidad, porque el Ministerio de la Presidencia es un ministerio coordinador de los demás ministerios, es como un Prime Minister, un coordinador sectorial, pero entonces le estamos llevando todo al Ministerio de la Presidencia, a administrar recursos de infraestructuras que duran años para construirla. Entonces, después le ponen al director del Intran anterior, que cometieron el error de poner al ratón a cuidar el queso. ¿Cómo no así? Es posible. Pero no es posible que tú pongas, era mi colega y trabajó en la ley al final, los últimos 6 meses, que tú pongas a un transportista a dirigir el Intran, los Habla intereses, sí, al regulado, tú lo vas a poner a regular. Sí, Arias, tú dices. Eso es una locura que fue creó un tiene problema. derecho el presidente a hacer todo lo que él quiera, pero los acompañantes, tu equipo que te acompaña, ¿verdad? Lo que le llaman el gabinete, tu gabinete, debe ser gente que vaya a resolver los problemas. Nunca iba a entrar a regular porque si tú eres parte del problema... Tenía un conflicto de intereses ahí. Demasiado elevado. Y le trajo problemas... Fue tan alto que se iba a destituir un año después iban a poner a otra persona que al final, ¿qué ha hecho el presidente de la República? Iban a poner un cómico. Después pusieron un humorista. Es decir, ¿cómo tú pones, teniendo técnicos especialistas, a dirigir la movilidad, el transporte, el tránsito y la seguridad vial a un cómico, a un humorista? ¿Qué tú puedes esperar de eso? Lo que salió, el Intran Gate, que trataron de tapar lo del acuario, lo de Promipyme, trajeron a Aerodón para tratar de tapar el Intran y no van a poder, porque lo que está en el Intran es más grande de ahí. Miren, eso está vinculado a los peajes. Ajá. Es el mismo entramado, sí. A la licencia de conducir, a la inspección técnica vehicular. Eso está vinculado a alianza público-privada. Todo lo que tiene que ver. Con la fotomulta, la inspección técnica vehicular. O sea, que era más de los 1.300 millones totalmente. Es que es la misma persona, el mismo equipo que está manejando todos esos negocios que al final van a resultar ser turbios. Sí. Porque, por ejemplo, Parquéate Bien fue un negocio tratando de cumplir la ley para cobrarte la grúa y para cobrarte el espacio. El ayuntamiento, que después se negó, Carolina Mejía, firmó un contrato, un periodista denunció eso, con un señor para llevar los vehículos. ¿Y qué dice la ley, Elías? La ley lo que dice que si tú estás mal estacionado para evitar el doble parqueo, ¿tú sabes cuál es la multa? De la sanción, la multa de 1 a 3 salarios mínimos y la reducción de los puntos. Cuando comenzó Parquéate Bien todavía no estaba funcionando el esquema de puntos de la licencia. No, el sistema de conducir por puntos desde la ingeniera Claudia Francesca 2019, el reglamento se aprobó y eso está aprobado, lo que no lo han implementado. Muchos anuncios, muchos palazos, muchos picazos, pero al final no entra el sistema de conducir por puntos,
que es una sanción administrativa que tiene el Intran para aquellas personas que son reincidentes, que violan de manera reiterada la ley. Pero parquéate bien, el objetivo era cobrar la grúa y cobrar el espacio, un negocio. Plan de regulación nacional de motocicletas, otro negocio. Empezaron a todos los motoristas, si tú tenías 5 o 7 motores, tenías que sacarle 5 o 7 permisos. Sí, una locura. Una locura que viola la ley, quitándole a impuestos internos, que es el que tiene la facultad. Ahí entró el ministro Chu Vázquez, que no tenía que entrar a eso, junto con la DGC, que se lleva todos los motores. ¿Tú sabes cuánto han generado ese mismo entramado? Van por 9 millones de dólares y el objetivo es llevar a 18 millones de dólares. Un ejemplo básico para que tú entiendas. Están regulando incluso motocicletas que vienen por pedazos, que son utilizados por los sicarios, por los atracos, por la delincuencia común, que no tienen número de identificación porque no vinieron que no eran importadas. permitidas entrar. Exacto, vinieron por pieza. La están también dándole un permiso porque el objetivo es cobrarle 600 pesos y generar un dinero, pero están festinando el Registro Nacional de Motocicletas, porque por un lado, Ministerio de Interior, Intran y DGC, que están haciendo eso violando la ley, y Impuestos Internos, que es el que está facultado por ley al registro único, un solo registro de vehículos de motor. Tobías, me gustaría hacerte una pregunta política. No, lo está diciendo el hombre que creó la ley de tránsito. Sí. Claro. O sea, no hay una autoridad más fuerte en materia de tránsito. Duramos 12 años trabajando esa ley desde el 2005, que yo fui director de tránsito, 2004-2010, hasta el 2017, que finalmente se aprobó y se promulgó. Y la frustración es muy amplia, de verdad. Claro que sí. Que ya yo no quiero hablar ni del Intran ni de la ley de movilidad. Vamos a la política. Sí. Salió la Greenberg hoy. Tu lectura, porque el escenario ahí como que cambia. Pero tú de las encuestas. preguntarle, Tobías, ¿viste a Greenberg? Tú le entraste de una vez. Ya la vi en el camino, Elías. Bueno, está bien. Miren, ayer nosotros estábamos en una caravana extraordinaria, descomunal, del Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. El presidente Leonel Fernández junto a los candidatos a senador Omar Fernández, Domingo Contreras, los candidatos a diputados, a regidores, desde Cristo Rey, desde Cristo Libre, entrando ahí a la Obando y girando por el Benito Juárez, recorrimos toda la circunscripción número 2, nos internamos en la circunscripción número 3 y terminamos en la provincia de Santo Domingo, donde estaban esperando y aclamando allá a Leonel Fernández, demostrando el poderío. Por eso es que el gobierno teme, porque va a perder el Distrito Nacional, va a perder el Gran Santo Domingo y las 7 plazas que tienen mayor cantidad de votación. Han buscado diferentes fórmulas para enfrentar a Omar. Miren, pueden buscar a la reina Isabel, pueden buscar a Lady Di, que para descansen todas, ¿verdad? Es más, pueden poner hasta la vicepresidenta o a la primera dama y van a perder el distrito, porque ya la forma en que han actuado de desesperación han dejado ver que el Distrito Nacional, la plaza, es de la oposición, es decir, que hay una desesperación. Y te puedo decir lo siguiente, la semana pasada inscribieron a la alcaldesa Carolina Mejía, amiga nuestra, y eso no resultó de ningún interés para la gente. La población se inscribió y como que nada de nada y todo es todo. Sí, eso pasó desapercibido. Esa es la caravana de ayer, esa es la caravana. Desapercibido, sí, extraordinario los recorridos en el Distrito Nacional, que es la plaza más importante. Mire, el Distrito Nacional es donde los grandes gladiadores de la política dominicana se enfrentan y desde el Distrito Nacional se exporta a las demás 31 provincias lo que son las estrategias, las tácticas, y en ese sentido ganar el Distrito Nacional es una plaza importantísima para cualquier partido político, porque desde ahí pues se proyecta todo a los demás territorios y hasta en el exterior. Y además de que en el Distrito Nacional se concentra junto con la provincia de Santo Domingo una gran proporción de los votantes. Te puedo decir que ya el Distrito Nacional, que yo dirijo la parte electoral de la 1, de la 2 y de la 3, anda por 900, casi 20,000 electores. Y la provincia de Santo Domingo por 1.800.000 y pico, casi 1.900.000 electores. Eso sumado con Santiago, esas 3 plazas dan una gran proporción para ganar las elecciones. ¿Resultados a tu entender que va a tener la alianza a nivel nacional? La alianza. Mira, voy a la encuesta y termino en la alianza. No, y yo quiero que a la alianza le sume. Eduarda dijo, pero ven acá, no dijo nada porque no le respondí sobre No, y a la alianza yo quiero que le sumen qué fue lo que pasó con el colegio, si estaban aliados o no con Rescate RD, el colegio de abogados. No se apuren, yo le respondo todo. Vámonos a la encuesta. Mira, el gobierno ha estado
utilizando más de 8.000 millones de pesos en propaganda política, en manipulación. El gobierno incluso está manipulando la manipulación. Ha llegado a esos niveles, a excederse en el tema de el enfrentamiento de una política, de creer, imponer una percepción que contrasta con la realidad. Y en ese sentido, esos 8.000 millones de pesos que le criticaba al gobierno anterior, que gastaba como 2.700 millones de pesos en propaganda política, no se apuren que para eso es el programa. El gobierno ha estado tratando de imponer una percepción que contrasta con la realidad. Y al final estas encuestadoras, Eduarda, van a ir ajustándose a la realidad, sobre todo las que tienen prestigio. Aquí hay encuestadoras que levantan la información, es decir, sectores empresariales importantes, levantan la información de campo, no la procesan aquí, la mandan fuera para que no se festine, ¿verdad? Y vienen los resultados y en esas sí se puede creer. Pero nosotros vemos que el gobierno con encuestas de PowerPoint, encuestas de escritorio, está queriendo trazar una definición de primera vuelta que no tiene. ¿Y por qué no tiene? Porque el que no sabe por qué gana, nunca va a entender por qué pierde. Las razones por las cuales Luis Abinader ganó, no las entendieron los PRMistas y hasta los propios asesores de Luis Abinader. Y en ese sentido, se han aliado 3 fuerzas políticas de los 4 partidos mayoritarios del sistema. 3 de ellos que tienen un vínculo, un cordón umbilical, diría yo. ¿Quién funda el PRD? 1939, Juan Bosch. ¿Quién funda el PLD, al partido que yo pertenecí por 34 años, en el 1973, 15 de diciembre? Juan Bosch. ¿De dónde sale el PRM? Sale del PRD, aunque el líder del PRD a los inicios, al final era Peña Gómez, aunque ya los PRMistas no sienten por Peña Gómez, porque ni siquiera se identifican las políticas públicas y lo que están haciendo con el sentir de lo que fue Peña Gómez. ¿Y quién funda, de dónde sale la Fuerza del Pueblo? Bueno, del PLD, un partido fundado por Juan Bosch. Estamos hablando de fuerzas progresistas. 4 de las 4, 3 de ellas se hacen un acuerdo, primero en lo municipal, en el 91% de los territorios. Eso es descomunal. Luego, para lo congresional, estamos hablando, aunque los diputados vamos separados, cada partido va a establecer su boleta, pero más de 16, 17 senadores en alianza, eso no hay quien lo aguante en una provincia. Y finalmente, en segunda vuelta, si acaso se da, pues el que quede en un espacio de segundo, tercero, de primero, segundo, pues apoyaría al otro en caso de que no haya decisión de primera vuelta. Bueno, ya ustedes oyeron ahí todas las razones por las que Tobías entiende que la oposición volverá. Lo vamos a tener que traer de nuevo porque es que Tobías se llevó a Roset a dar una vuelta al colegio y llegó ahora, pero lo vamos a traer porque como vocero del bloque es importante tenerlo siempre cerca. Mira qué fue lo que ocurrió. No te preocupes. Hubo un accidente en la Lincoln. Otro más. A mediados, otro más, porque las vías están sueltas en banda. Decía, aquí de verdad que el país entero está suelto. Pero eso lo veremos. ¿Sabes cuando tú a una chichigo la suelta en banda? Que no sabe dónde va a caer. Señores, nos tenemos que despedir porque con Tobías esto es para largo. Mañana a primera hora, RNN y todo el equipo de Grupo Lazo. Mañana a primera hora.